Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos. De vuelta nos encontramos aquí para retomar nuestro curso de Camino de Perfección, irnos adentrando en la propuesta de Teresa de Jesús para ser auténticos discípulos de Jesús, verdaderos misioneros, es decir, apóstoles que anuncian su evangelio, humanidad nueva tal como nos quiere Jesús. Comencemos rezando con la oración litúrgica de Santa Teresa, la de la fiesta de su transverberación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre nuestro, que abrazaste de un modo maravilloso el corazón de nuestra Madre Santa Teresa, con el fuego de tu Espíritu Santo, para fortalecerla en las empresas que por tu nombre había de realizar en la Iglesia, concédenos experimentar la fuerza de tu amor y trabajar con generosidad por la venida de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hoy les propongo ver 3 capítulos, ¿no? O sea, no los vamos a leer íntegros, solo vamos a leer pequeños fragmentos. Serían los capítulos 1, 2 y 3. En estos capítulos Teresa va a perfilar la intención que tiene de formar al discípulo y la comunidad de discípulos, como signo y también como fermento y como modo nuevo de ser iglesia. Primero, digamos que el carisma teresiano se puede definir como amistad. Si la relación con Dios es la de amigos, tratar de amistad, tratando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama, la relación con los demás también es de amistad. Ahora bien, primero vamos a decir un dato imprescindible para comprender cómo escribe Teresa. El tono está marcado en este primer capítulo. Es muy dialogal. Teresa habla con las religiosas, con todos los lectores, podemos decir también. Habla con el Señor y habla hasta consigo misma, indistintamente. Pasa de uno a otro. Es un tono familiar, casero, cercano, íntimo. Acá hay algo muy interesante para todos nosotros, ¿no? Que vamos a aprender a orar al lado de una orante que nos comparte su oración, nos abre su interioridad, nos muestra cómo ora con nosotros, y así tenemos la primer pista importante, constantemente, de nuestra oración. Muy bien, vamos a leer el segundo parágrafo del capítulo 1 de Camino de Perfección. Se lo voy a encomendar a Virginia, por favor. Por este tiempo llegó a mi conocimiento los males de Francia y el estrago que habían causado los luteranos, y cómo iba creciendo esta desventurada secta. Sentí una gran aflicción, y como si yo pudiera hacer algo o fuera yo alguien, lloraba con el Señor y le suplicaba que remediara tanto mal. Me parecía que ofrecería 1000 veces la vida por salvar una sola alma de las muchas que allí se perdían. Y como me vi mujer y miserable e imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera en el servicio del Señor, y toda mi ansia era, y aún es, que ya que tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que esos fueran buenos. Me determiné a hacer eso poquito que me era posible, seguir los consejos evangélicos con toda perfección que yo pudiese y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, confiada en la gran bondad de Dios, que nunca deja de ayudar a quien por él se determina a dejarlo todo. Y que siendo tal cual yo las imaginaba en mis deseos, entre sus virtudes no tendrían fuerza mis faltas, y yo podría contentar en algo al Señor. Y que todas ocupadas en oración por los que luchan en la Iglesia, los predicadores y letrados que la defienden, ayudásemos en lo que pudiésemos a este Señor mío,
que en gran aprieto lo tienen aquellos a los que ha hecho tanto bien, que parece quieren nuevamente llevarlo a la cruz, estos traidores, y que no tiene dónde reclinar la cabeza. Muy bien. Ya va perfilando el motivo de todo. El motivo de la comunidad, el motivo de la misión, el motivo del Carmelo, el motivo de la oración. No es mi armonía y mi bienestar personal, son los demás. Pero también es bueno recordar primero que no hay ninguna actividad cristiana que pueda ser tal si no nace del encuentro con Jesús. El Papa Francisco lo recordaba muy bien. Toda actividad cristiana, sobre todo la misión, empieza con un encuentro con el Señor. No se aprende en una academia. No. Empieza por el encuentro con el Señor. Testimoniarlo, de hecho, significa irradiarlo. Pero si no recibimos su luz, estaremos apagados. Exactamente lo que propone Teresa de Jesús. Aquí nos dirá cuál es nuestro objetivo, nuestra meta, y a partir del capítulo 4 comenzará a ir, digamos, forjando, tallando, si se quiere, al discípulo de Jesús. Estamos para los demás. Y esto supone conversión verdadera. Pero la conversión que propone Teresa, y que va a estar a lo largo de la obra, aunque no nombre la palabra, es la misma conversión que Jesús pide a sus discípulos. No se trata de una modificación superficial de nuestra conducta moral. Muchas veces nos quedamos en eso. Se trata de algo mucho más profundo que sustituir un ego por otro ego más respetable o más conformes a las expectativas de la sociedad o de la iglesia. Requiere una transformación global y radical en todas las dimensiones del ser humano. En el libro de las moradas tiene una imagen bellísima para hablar de esta transformación, están las quintas moradas, es la alegoría de la mariposita, el gusano de seda que se encierra en su capullo, que en este caso es el mismo Cristo, está envuelta en la misma seda, y en la cual habrá de morir, dice ella, para que nazca y salga del capullito una mariposica blanca. Es la imagen de nuestra participación en el misterio pascual de Cristo, que eso es la conversión verdadera, muerte y resurrección. Cuando nos quedamos en los simples cambios de comportamiento, nuestra conversión siempre va a terminar siendo superficial, porque concentran a las personas en sí mismas y no en el proyecto del Evangelio. Esto quizá pueda generar buenos cristianos, pero sin contacto con su corazón. Y por lo tanto, mejor dicho, están alejados del verdadero crecimiento. A veces uno apuesta demasiado y habla mucho de hermosos ideales, que está muy bien, son necesarios, pero cuando uno pone todas las energías allí y no los enfoca correctamente, se pueden convertir en un obstáculo formidable para la conversión evangélica verdadera. Y en casos muy aberrantes, produce personas adaptadas a las expectativas, pero con doble vida, capaces de los más graves pecados y delitos. Así que se necesita y se desea y se busca una profunda y verdadera conversión de todas las dimensiones de la persona.
Nos ha llamado la atención que ya Teresa nos ha hablado de amigos. Lo va a hablar constantemente. El Señor tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, nos acaba de decir en el parágrafo 2 del capítulo 1. Y lo que quiere ella y lo que nos propone a nosotros, ser buenos amigos del Señor. Aquí hay que decir que Teresa está apelando a el sentido de comunidad que tiene el evangelista San Juan. En el Evangelio, como en las cartas, el evangelista San Juan comprende la comunidad como una comunidad de amigos. De hecho, la figura modélica del discípulo será el discípulo amado, que aparece en el capítulo 13 de Juan. Pero también hay más amigos en el Evangelio. 3 amigos fenomenales que pronto celebraremos su fiesta, que son Marta, María y Lázaro. Otra imagen de comunidad plena de Jesús que vive en la amistad. Y la imagen alegórica del capítulo 15 de Juan, la vid, es también una imagen de una comunidad de amigos que están insertados en el amigo común, Jesús, juntos producen el fruto de una vida nueva para la iglesia y para la humanidad. Esa es la comunidad del apóstol Juan. A lo mismo está apelando Teresa, aunque no cite siempre los textos bíblicos porque no los tiene a mano. Ella no tiene la posibilidad, como nosotros, de contar con una edición manual de la Biblia. No estaba en tiempos bastante recios. Había ediciones de la Biblia en lengua vernácula, había muchos, pero ella habla de los tiempos recios que está viendo, tiempos duros. La Inquisición, los censores, los teólogos han sido de la opinión de que la Biblia no esté en manos de la gente. Sobre todo uno de los teólogos más importantes de aquel entonces, que era el dominico Melchor Cano. Creía que no podía estar en manos de la gente la palabra de Dios. Teresa extrae la palabra de Dios de lo que puede comprender de la liturgia, que está en latín, obviamente no puede comprender mucho, pero también de los comentarios que lee al Evangelio cotidiano, o lo que puede captar que algún predicador diga en el sermón. Así todo, en Teresa cobra mucha fuerza especial porque lo que escucha no se convierte en una mera idea, se convierte en palabra viva del Señor que procesa ella en la oración. Así que la comunidad para Teresa lo que nos va a proponer ahora es ser una comunidad de amigos. Sea un grupo de orantes, sea la parroquia, sea la iglesia, sea el Carmelo Seglar, sea una comunidad de frailes, una comunidad de monjas, una comunidad de religiosos, que esto sea de amigos. Pero ojo, que cuando Teresa habla de amigos, no está usando la expresión amigos en el sentido que lo usamos en Argentina, ¿no? Que llamamos amigo a cualquiera. Ella está dependiendo en su época, el inicio de la modernidad, han cobrado nuevo valor los clásicos de Roma y de Grecia. Así que la amistad es la forma más sublime de amor, de compenetración entre los amigos y de coincidencia en la forma de vida, en la forma de trabajo, en el destino, en todo se participa lo que participa el amigo. Acá el amigo es Jesús y todos somos amigos de él, por eso hemos de compartir la vida de Jesús, su estilo, su misión, su forma de hacer las cosas, su forma de mirar, de entender la realidad, de sentirla, y también su destino, que será participar de la cruz para participar de la resurrección. Llamativo, nos dice en el parágrafo 3, ¿no? A los que mejores obras haces, a los que eliges para amigos tuyos, entre los que andas y te comunicas por medio de los sacramentos. Esos somos nosotros, los amigos. En el capítulo 3 vuelve a tocar el tema de la amistad, no nos adelantemos, estamos en el 1, pero habla de la crisis, las grandes guerras religiosas que han comenzado en Francia. Ella dice erróneamente luteranos, porque la información que le llega está equivocada, son en realidad los calvinistas, despectivamente llamados hugonotes, en Francia, y dice, ¿no? como todos los fundamentalistas intolerantes, ya sea del lado protestante, ya sea del lado católico, también los hay,
la violencia se ha convertido en la moneda corriente, entonces dice, habla de las destrucciones de iglesia, la profanación de la Eucaristía y demás. Entonces dice, le quitan las casas al Señor, ¿no? Que tenía para poder convidar a sus amigos. La misma iglesia es una casa, fíjense que la llama casa, lugar, ámbito familiar, cotidiano, para poder convidar a sus amigos, a sentarlos a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Interesante la mirada que tiene. Ahora bien, hagamos una interesante observación de este capítulo 1 y que vale también para el capítulo 3. Hay una ausencia aquí, deliberadamente excluida. Teresa no habla aquí de la santificación personal. ¿Por qué? Si uno abre ciertos textos de los proyectos de muchos fundadores, no digo todos, pero de muchos fundadores de la vida religiosa, del inicio de ciertos grupos, movimientos espirituales y demás, siempre va a encontrar que inmediatamente, apenas se dice por qué comienzan, agregan para nuestra santificación personal y tal cosa. No es para criticar y condenar a nadie, pero sino ver la inteligencia de lo que Teresa ha hecho con esto al no haber puesto aquí la santificación personal. Nos va a concentrar en una dinámica evangélica impresionante. La meta que ella se propone, la santificación de la iglesia. Esto supone el olvido de sí mismo y de los intereses personales, particulares, por el bien común de los creyentes, la santidad de la comunidad de Cristo. Porque va a ser la forma en que va a poder irradiarlo de una forma convincente, ¿no? Yo creo que quisiera que todos particularmente hicieran memoria de madres, padres, abuelas, maestras, vecinas, que quizás no tuvieran una gran formación religiosa, no destacaran por esto, pero sí tenían una vivencia religiosa tan profunda y auténtica, ¿no?, que la contagiaban. No desde la amenaza del pecado ni nada, sino de esa experiencia profunda que eran capaces de dar, ¿no? A veces también yo he pensado en muchos sacerdotes de tiempos pasados, muy mayores, que estuvieron años en frente de parroquias, que quizás no tenían una muy extensa preparación teológica, no habían hecho licenciaturas, ni doctorados, ni nada, pero fueron capaces de forjar comunidades parroquiales y de contagiar la fe y sostenerla desde su profunda experiencia de Dios, por no pensar en sí mismo, sino por pensar justamente en el bien de los demás, ¿no? Podíamos, el caso quizá más conocido de todos, el del santo cura de Ars, que su formación académica era bastante, no pobre, no era muy buena, él tenía sus dificultades que no eran tanto personales como las dificultades pedagógicas de su tiempo, pero sin embargo fue capaz de revivir toda una comunidad parroquial, la comunidad de Ars, y las comunidades vecinas y tantas personas que llegaban a acercarse a él y ser renovadas en la vida espiritual, en la vida de la fe, por sencillos contactos con él, ¿no? Porque se armaban filas para confesarse, y es muy llamativo que todos los fieles testifican esto, no se pasaba de los 5 minutos en la atención con las personas, porque era imposible que hiciera otra cosa. Sin embargo, la renovación de la vida de fe en esas personas era real. A veces nosotros apostamos mucho a la estrategia o a la cantidad de conocimientos, y nos llenamos y nos empachamos de lecturas y de cursos y de cosas, pero no tenemos ese contagio, esa irradiación que tienen estas personas, porque tienen este verdadero encuentro con Cristo, y esta orientación básica de no estar pensando en sí mismos, sino pensando en la fe de los demás, ¿no? Por supuesto que la santificación de la iglesia y la radiación del evangelio se realizará a través de la santidad, que Teresa llamará muy bien ser buenos amigos del Señor.
Pero aquí está lo interesante que podemos seguir pensando por qué Teresa no nos concentró en eso y sí en los demás. Ahora bien, aquí hay que tener presente algo que se desdibuja muchas veces en la gente que viene a la iglesia, que viene a los movimientos, a la parroquia, al Carmelo Seglar o a la misma familia religiosa, los frailes, las monjas, se olvida que es miembro de la iglesia y miembro del mundo también. ¿No? Y es algo que no podemos dejar de tener en cuenta siempre. Si cultivamos, como muchas personas buscan y pretenden, una espiritualidad que no estuviese marcada en el amor al prójimo, estaremos muy lejos de Jesús y de su evangelio. Si nos centramos todo nuestro interés en nuestra comodidad o en nuestro bienestar personal, no vamos a encontrar la santidad verdadera. Vamos a encontrar conductas, pero no la santidad verdadera, la que irradia, la que contagia la presencia y el encuentro con Cristo. Vamos a ser personas refinadamente egoístas. Fíjense, el modelo siempre de los fariseos, ¿no? Pero nunca nos tomemos que cuando Jesús choca con los fariseos es una cosa ajena a nosotros, nos interpela. Los fariseos estaban concentrados en su perfección moral porque decían que esa perfección traería al Mesías, y no. ¿Eh? Esa perfección los bloqueó a Dios mismo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque fue como una especie de intercambio entre la fe verdadera y la ideología religiosa. Se confundieron e intercalaron. Pero también fue una especie de ceguera o de cortina de humo, si se quiere, para no ver que en su corazón faltaba la fe. ¿Eh? Habían apostado todo a lo que hacían. ¿Eh? Y le faltaba la fe, la esperanza y la caridad. Por eso no fueron capaces de acogerlo a Cristo. Entonces, si cultivamos un egoísmo refinado, lo que nos vamos a encontrar, personas terriblemente aferradas a sus propias ideas, testaduras, impositivas, dominantes, incapaces de poner en duda sus propios pensamientos, justamente a causa de la autosuficiencia, con una terquedad invencible y con un sutil menosprecio a todo cambio y a toda renovación necesaria, ¿eh? Que no es otra cosa que fidelidad al misterio de la encarnación y a la historia de la evangelización a través de los siglos. Muy bien. Aquí vendría bien pensar un poco en el devoto egoísta. Persona muy egoísta suele ser una persona muy autorreferencial. Nosotros a veces pensamos mucho en por qué piensa de esta manera, por qué actúa así, por qué no se compromete, o por qué es tan beligerante con ciertos pensamientos, con ciertas cosas, por qué es tan dura, es tan rígida, porque son personas que no están buscando a Jesús, ni quieren seguirlo. Son personas que se buscan a sí mismas. Y, podemos hablarlo mucho más adelante, las personas que dicen aburrirse, por ejemplo, de la oración o de la celebración de la Eucaristía, no voy porque la misa me aburre, esta misa no me aburre, o gente que va, voy a esta misa porque está el cura tal, o porque está el coro tal, o porque acá la gente es así, es así. Son personas que no están buscando al Señor, se están buscando a sí mismas. Podemos decir que puede ser un buen punto de partida, como nos dirá Teresa en las segundas moradas, pero es punto de partida, no nos podemos quedar ahí, hay que modificar mucho. ¿Eh? Es esto que Teresa nos está proponiendo. Ir más allá de esto, dejar de buscarse a sí mismos y comenzar a buscar lo que Jesús nos propone, y aquello por lo que Jesús vive y entregarás la vida, el reino de Dios. El reino de Dios no es el cielo ni tampoco es la iglesia. La iglesia está al servicio de Dios,
del reino de Dios, y el cielo es la consumación. El reino de Dios es un proyecto que Dios tiene aquí, de una humanidad que pueda ser nueva, porque vive en una nueva justicia, en una nueva fraternidad, en una nueva paz, según el querer de Dios. Muy bien. Hacemos un pequeñito corte, de un segundo, así un poquitito de música, antes de entrar en el capítulo 2. Lo que les voy a encomendar, por supuesto, lo digo ya ahora, es que lean personalmente, y si pueden, sin que esto se entienda como una imposición, ni como un requisito del curso, nada, si pueden agruparse con otras personas, con otros que estén haciendo el curso, y leerlo juntos, y compartir las resonancias que le hace el capítulo, lo que compartimos acá en la charla, les va a hacer muy bien. Se los recomendaría. Hagamos entonces esa pausita para entrar en el capítulo. Bien, un muy breve pantallazo por el capítulo 2. Digo muy breve porque va a volver sobre el tema en muchos capítulos, porque nos va a sorprender lo que está proponiendo. Nos vino diciendo por qué inició la comunidad de San José de Ávila, por qué inició todo el Carmelo que hoy llamamos teresiano, y lo va a continuar diciendo en el capítulo 3, pero ¿qué pasa acá en el capítulo 2? Que pasa a hablar de la pobreza evangélica. ¿Por qué? ¿Interrumpió el argumento? Para nada. Está siguiendo la pedagogía de Jesús mismo. Concretamente aquí, el Evangelio de San Mateo. Al volver Jesús del desierto de las tentaciones, en el capítulo 4, Jesús elige los 4 primeros discípulos: Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Se nos hace una breve afirmación de que Jesús predica por las sinagogas, y de repente inicia el capítulo 5, Jesús subiendo a la montaña, comienza el sermón de la montaña, el programa del reino de Dios. El sermón de la montaña comienza con las bienaventuranzas. Todo el sermón, capítulos 5, 6 y 7, son explicación de las bienaventuranzas, pero digamos algo más. Las bienaventuranzas son explicación de la primera, la de la que está hablando aquí, la pobreza. Si queremos traducir en una forma bien concreta, fiel a lo que Jesús dice, sería así la traducción: felices los que eligen ser pobres. Esta bienaventuranza, a veces interpretada muy literalmente desde el lenguaje del pueblo de Jesús y su modo de ver el mundo, su cultura, su cosmovisión, nos ha llevado a malas comprensiones, ¿no? Decía, felices los pobres de espíritu. Parecía que era una cosa interior y lo material podía seguir por donde fuera. No.
Una traducción que quería cambiar esto decía, felices los que son pobres desde el corazón. Tampoco, porque si Jesús hubiera dicho de eso, se hubieran reído mucho de él. ¿Por qué? Porque el corazón es la sede de los pensamientos, de las ideas, de las decisiones. O sea, Jesús estaría diciendo, felices los que tienen pocas luces, y no, no es eso. Felices, el espíritu para Jesús es lo que toma decisiones, lo que toma garra, lo que mueve a la persona. Entonces, felices los que eligen ser pobres es una elección. Elegir ser pobres es elegir tenerlo a Dios por rey. Pero la pobreza de la que está hablando Teresa es idéntica a la del Evangelio. No es solamente pobreza material, que sí hace falta que lo sea, sino también pobreza de poder. Algo que no entendían, por ejemplo, Santiago y Juan, los dos apóstoles, ¿no? Que están llegando a Jerusalén y le piden a Jesús un trono a su izquierda y otro a su derecha. Todavía creen que el camino de Jesús es el del poder. Y nosotros siempre confiamos en el poder, ¿no? El que sea, el más mínimo. Yo tengo que tener la sartén por el mango, se hace lo que yo digo y todos a callar. En el grupo, ¿de qué se trata que me opongo? No podemos decir esto porque fulanito se va a ofender, se va a ir. La simple cara de amulado, ¿no? De perro cerrada, no dice nada, pero donde todo el mundo se tiene que cuidar. Aquel que esto es mío en la parroquia, yo no puedo, no se puede cambiar un florero de lugar ni poner una vela así así porque no le gusta fulanito o a fulanita. Todas esas formas de poder son contrarios a la elección de la pobreza. Y es muy llamativo que Teresa apunte a ser primero pobres de adentro para que se crean la pobreza de fuera. Dirá en un momento, dice, que no tiene ninguna gracia ser pobres de afuera si no lo somos de adentro. En su tiempo, los movimientos de renovación de la iglesia apuntaban a una pobreza material muy radical, que no duró mucho, porque era falta de realismo. Era una demonización de los bienes, una demonización del dinero, y era un ideal en las nubes, no tenía en cuenta la realidad social. Santa Teresa se la ve cambiar muchas veces de ciertas ideas, matizar ciertas veces cuando habla de la pobreza, sobre todo cuando fundan los monasterios y no quiere que sean correntas, pero no es porque claudicó del ideal, sino porque está cada vez más cercana al sentido evangélico de los bienes materiales, y porque está muy atenta a las fluctuaciones de la economía de su país, de la España de su tiempo. Entonces, se trata de renunciar al tener y también al poder. Sobre todo esto último. Esto lo va a desarrollar muy ampliamente, y me adelanto para decirlo, en los capítulos 12, 13, perdón, sí, 12, 13, 15. El 14 es un tema aparte. 15, que es sobre el deshacimiento interior, el deshacimiento de las cosas, de las personas y de uno mismo. Esa escalada. Ese deshacimiento, que para ella es clave, y que es asimilarse lo más que se puede a Jesús, pero a Jesús crucificado, que no tiene nada. Ya aquí se nos va anticipando y perfilando algo que va a desarrollar muchas veces, que el Jesús que ella contempla en su humanidad es Jesús siervo. El padre Tomás Álvarez, carmelita español, de las grandes, ya fallecido hace unos años, uno de los más grandes conocedores de Teresa de Jesús, fue quien ha hecho las ediciones críticas de sus obras, que sabía al detalle lo que Teresa vivía día a día, y sobre todo que lo vivía muy bien el mensaje de Teresa. El padre Tomás Álvarez en el año 2003, en Ávila, un capítulo general de la orden, se le pidió que diera las grandes líneas del pensamiento de Teresa, y justamente nos decía eso. Teresa nos enseña a contemplar la humanidad de Cristo, eso lo vamos a ver en 26 al 29 de aquí, de todas sus obras,
porque esa es la medida de nuestra humanidad. Pero ese humano Jesús no es Jesús el orante de la montaña, no es el Jesús que predica, no es el Jesús que cura a los enfermos, es el Jesús siervo. Que será orante, que será servidor, que será sanador, que será maestro, que será guía, que será custodio de la vida de los hermanos. Jesús siervo, que se va dando constantemente porque está al servicio de todos. De hecho, en Quintas Moradas ha puesto, ¿no? Ella, y un censor se lo tachó espantado, ¿no? Cristo que ha venido a servirnos. Mal lo dije, pero es así. Y el censor tachó desesperado. ¿Cómo va a poner eso? Pero Santa Teresa estaba citando a San Pablo, nada menos. Muy bien. La pobreza de que nos habla en cuanto al tener y al poder será algo que nos va a facilitar la amistad con los hermanos, porque facilita la amistad con Cristo. Porque al haber renunciado al poder, de cualquier manera, que cuando hablemos de los capítulos de la maduración de la afectividad, del 4 al 7, aparecerán muchas formas sutiles de poder en la afectividad, ¿no? La creación de los bandos y las amistades particulares. Cuando nos hable, nos hablará justamente de esta libertad necesaria para ser carentes de todo y poder vivir a fondo la amistad. Los franciscanos conventuales, yo tengo varios amigos allí, me enseñaron que el carisma franciscano no es la pobreza, sino la fraternidad. La pobreza es para generar la fraternidad. Aquí hay una frase de Francisco muy interesante: cuantas más cosas tengamos, menos capacidad tenemos de abrazar a los hermanos, porque tenemos que retener las cosas entre nuestros brazos. Y está muy buena la frase de Francisco de Asís, a quien Teresa veneraba mucho, y aquí va a citar la Santa Clara, ¿no? Clara ya tenía muy buena amistad con las monjas clarisas. Ahí cerca de San José de Ávila había un monasterio de clarisas llamada Las Gordillas, este sobrenombre, pero sobre todo ha sido amiga de unas clarisas que seguían la reforma de Santa Coleta, una franciscana, una clarisa francesa, y muy afines a San Pedro de Alcántara, gran amigo de Teresa, ¿no? Y de ellas aprendió muchas cosas para traer al Carmelo, ¿no? Al Carmelo teresiano. Teresa dice que nuestra pobreza tiene que verse en la casa, en el vestido, en las palabras, en el modo en que hablo, y mucho más en el pensamiento. Que vuelvo a decir, no es pobreza de ideas, no es de ser pocas luces, que vamos a ver el próximo encuentro que nos va a pedir tener bastantes, ¿no? Sino en esa humildad en mi opinión, y reconocer que lo contrario que hablábamos recién, ¿no? La persona concentrada en sí misma, que es autosuficiente, que es incapaz de dudar de sus ideas, no es pobre en el espíritu. Sus ideas son esas. Entonces la pobreza es no estar aferrado ni siquiera a mis propias ideas, ¿no? Ya aparecerán, hay un capítulo dedicado a aprender a hablar de una manera nueva en este camino de perfección. ¿Y qué implica esta pobreza que nos está hablando Teresa? Muy bien. Antes de entrar en el capítulo tercero, que es el que queremos llegar, el castillito de los buenos cristianos, tenemos aquí una afirmación muy contundente que la va a repetir en el 3. En el parágrafo 2 de este capítulo 2 dice: por su mandato vinimos aquí. Sus palabras son verdaderas. Maravilloso. Fuimos llamados por el Señor. Ninguno está ni en la vida religiosa, ni en la vida sacerdotal, ni en la comunidad parroquial, ni en el Carmelo seglar, ni en el movimiento tal, ni en el grupo tal, porque vio luz y subió y entró, sino porque ha respondido a una llamada del Señor, quizá no muy meditada en algunos, ¿no? Pero ha sido llamado por el Señor. Y el discernimiento continuo que tiene que hacer es escuchar esta llamada para comprenderla cada vez más, ¿no?
descubrir que quizá es pasajera o que quizá es definitiva. O sea, a veces yo le decía, repetía mucho cuando era asesor de algunas comunidades del Carmelo Celar, que recordaran que habían sido llamados y que la resonancia especial que le hacía a ellos las palabras de Teresa o de Juan de la Cruz o el diálogo con otros carmelitas no conocidos que no se frecuentaban, que eran una comunidad de monjas que se visitaba de casualidad, o una comunidad seglar distante, o algún fraile o algo, que había unas resonancias amplias y una sintonía especial, ¿no? Como si hubiéramos vivido toda la vida juntas, de un ser de resonancia carismática, porque el Señor nos llamó. Esa llamada del Señor significa también, nos está diciendo que sus palabras son verdaderas, así como me llamó para estar aquí, también su palabra es verdadera y tiene que resonar en mí, que me llama a vivir esto. Él también me está llamando a ser pobre, como en el Evangelio, pobre en casa, en vestidos, en palabras, en pensamiento, pobre que no busca tener poder, pobre que sigue a Jesucristo, siervo, servidor de todos. Un recordatorio de lo que dice otra vez en el capítulo 5, capítulo 1, parágrafo 5, también vuelve a decir, ¿no? Para esto la juntó aquí. Esta es la llamada que han recibido. Estos han de ser sus servicios. Fíjese qué interesante, ¿no? Ahí se está pensando en el Jesús siervo, aunque no lo diga, ¿no? Estos son sus servicios. No, esta es la tarea que le confío, esto es el testimonio, esto es su servicio. Lo que voy a comenzar a vivir acá es un servicio que tengo que dar. Una irradiación con la que tengo que servir a todos. Una manera nueva de ser con que voy a estar al servicio de, antes que pensar en lo que voy a hacer. Y ojo, que ya me anticipo que lo va a hablar en varios capítulos, ¿eh? A las monjas les va a decir cosas que tienen que hacer de cara afuera del monasterio. Estos son sus servicios, pero fundamentalmente vivir de una manera no es un servicio para el que tengo al lado. A veces somos muy buenos cristianos en la parroquia, en la procesión y en la reunión y en el curso, pero no nos aguanta nadie en familia, o no nos aguanta nadie en la comunidad. Pues mi primer servicio es irradiarlo a Cristo, contagiarlo a Cristo, viviendo como discípulo que inspira, que alimenta, que nutre la vida del discípulo que tengo al lado. La vida del bautizado que tenga al lado, o el no bautizado también, porque a veces me toca trabajar con gente que no participa de nuestra fe. Pero eso no significa que no pueda irradiarlo a Cristo allí. Que no tiene que ver con ninguna beatería que lo llene de estampas, de medallas, o que lo invite a rezar algo, sino que tengo que irradiarlo por una nueva manera de ser. Estos han de ser sus servicios, y estos han de ser sus deseos. La pobreza de otras cosas no tiene que quitarme el deseo de vivir esto con toda intensidad. Y anticipándome un poquitito al capítulo 3, al que ahora vamos a entrar enseguida, vuelve a recordarnos, el Señor nos juntó en esta casa, y vuelvo a decir la elección de la palabra casa, y no convento, monasterio, institución, la orden, sino casa, que en el Evangelio es exactamente la misma elección. Para hablar de la iglesia se habla de la casa familiar, y para los mexicanos y todos los que estamos latinoamericanos, recuerdo que la Virgen de Guadalupe le dice a Juan Diego, no le habla de construir un templo sino una casita. Casa. Quiere decir que nuestras relaciones tienen que ser de mucha familiaridad y de mucho cuidado, de quienes conformamos, cuidado de custodiarlo, nutrirlo, sostenerlo, acompañarlo, contenerlo, a todos los que viven conmigo. La iglesia es casa, la comunidad así se reúna en una plaza, así se reúna en el comedor, en un salón perdido, en el sótano de la parroquia, es casa.
¿eh? Y todos se tienen que sentir en casa. ¿eh? Que nosotros tenemos que hacer que por la presencia del Espíritu que nos habita, como fruto del Espíritu, hacer ser afables, que lo va a citar Teresa muchas veces, nos va a pedir ser afables, es la virtud que hace sentir a los otros en casa, que es bien recibido, que es bien querido y que se sienta en su casa. El Señor nos juntó en esta casa y por lo que yo deseo que seamos algo para que contentemos a su majestad. Jesús también es persona, no hay que olvidarlo, no es una idea. También es persona, también va a andar entre nosotros, como lo dice en el libro de la vida cuando va a fundar San José, dice, y me prometió el Señor que iba a andar entre nosotros. Jesús también hay que complacerlo. Y en el capítulo 4, 5 y 6 nos va a avisar, cuidado con ciertas maneras de comportar, que se echara al Señor de su casa. Se tiene que ir a buscar otra posada, se tiene que buscar un hotel el Señor, ¿no? Porque los que somos su comunidad hemos decidido no vivir de acuerdo a Él, sino vivir de acuerdo a las luchas de poder que nacen de una afectividad inmadura. Muy bien. Pasamos al capítulo 3, que nos queda poquitito, ¿sí? El parágrafo, por favor, Virginia, parágrafo, como te dije recién, el 1, por favor, y un poquito del 2. Volvamos al tema del primer capítulo, al motivo principal por el cual el Señor nos juntó en esta casa y por lo que yo deseo mucho seamos algo para que contentemos a su majestad. Digo que, viendo tan grandes males que las fuerzas humanas no son suficientes para atajar este fuego de los herejes, aunque se ha pretendido formar ejércitos para remediar semejante mal por la fuerza de las armas, mal que sigue expandiéndose, me ha parecido necesario hacer como cuando los enemigos en tiempos de guerra han conquistado la tierra y el señor de ella, viéndose muy acorralado, concentra sus fuerzas en una ciudad a la que hace fortalecer. Desde allí ataca algunas veces a los enemigos. Los que están en la ciudad son tales, son gente selecta, de tal manera que pueden más ellos a solas que con un importante ejército de soldados cobardes. Muchas veces se ganan algunas victorias. Aunque no se obtenga nada, por lo menos no los derrotan siempre y cuando no haya un traidor, porque por hambre no les van a ganar. Aquí en este convento no hay tal hambre que alcance a rendirlas. A morir sí, pero a vencerlas no. ¿Pero para qué dije esto? Para que entiendan, hermanas mías, que lo que hemos de pedir a Dios en este castillito de buenos cristianos que ya existe, que ninguno se vaya con los enemigos, y que a los capitanes de este castillo o ciudad los haga sobresalientes en el camino del Señor. Estos capitanes son los predicadores y teólogos. La mayoría de ellos están en las órdenes religiosas. Que sea muy grande la fidelidad a su vocación, porque es muy necesario, pues como dije, en esta lucha no nos sirve el poder político, sino la fuerza eclesiástica. Hasta ahí, vamos a dejar ahí, ¿sí? Bien. Venimos viendo que Teresa nos ha pedido sentido de iglesia, por eso no ha concentrado la santificación personal, pero sentido de iglesia no significa iglesiolатría. La comunidad de iglesia es santa, pero también es pecadora. Y aquí está haciendo una crítica muy poderosa, muy evangélica, a las soluciones que está buscando la iglesia de su tiempo, lamentablemente no la escucharon, para los males que están padeciendo. La solución ha sido la violencia. Si lo hubieran escuchado, Francia se hubiera ahorrado las guerras religiosas y el siglo XVII se hubiera ahorrado la guerra de los 30 años entre todos los pueblos europeos, que es una guerra de religión en el fondo, entre católicos y protestantes, ¿no? Teresa no es partidaria de la violencia, como Santiago y Juan. Señor, ¿querés que hagamos bajar fuego del cielo cuando no nos reciben en Samaria?
Teresa es partidaria del modo de Jesús. La violencia no ha sido solamente los ejércitos y las guerras, ha sido la censura de los censores teólogos, ha sido la persecución inquisitorial, ha sido los castigos, ha sido la imposición brutal y la cárcel para la reforma y renovación de la vida religiosa y de la vida sacerdotal de su tiempo, que se estaba olvidando que muchas de las personas caían en estas faltas no porque quisieran, sino porque no existía una formación adecuada, el seminario todavía no existía, y porque no existía un acompañamiento pedagógico de las personas, un acompañamiento espiritual, ¿no? Entonces, pero aunque existiera el recurso a la violencia, no es un recurso evangélico, sino un recurso enemigo. Hemos implantado la fe y la catequesis muchas veces a través de la violencia, de la amenaza, sino la violencia física, psíquica, ¿no? Dios te va a castigar, no vas a tener tal cosa porque no querés tomar la primera comunión, qué sé yo, y muchísimas formas de amenaza, ¿no? Porque no son como yo. Eso no es el camino evangélico, y vuelvo a decir, ese es el camino del autorreferencial. Interesante la imagen que Teresa nos propone, castillito de buenos cristianos. A partir de aquí y hasta el capítulo 19 nos va a estar hablando de lucha, de guerra, pero la lucha no es hacia afuera, es hacia adentro. Es la lucha por la propia conversión, es la lucha con uno mismo, es la lucha para desalojar todo lo mundano, como es este caso de la violencia, que hay en nosotros y que es contrario al Evangelio y al camino de la renovación que estamos esperando, la irradiación del Evangelio. Castillito de buenos cristianos. Ya está. Esto es interesante señalarlo, porque si bien desarrolla los grandes males en el 1 y acá en el 3 también, no se nos tiene que pasar por alto, que también señala lo bueno que hay. Estas tales que están conmigo, dice, ya hay gente que está bien. El castillito de buenos cristianos ya está, esa gente selecta que está buscando otra cosa, los mejores amigos del Señor, ¿no? Los siervos de Dios que con tanto trabajo se han fortalecido con el estudio y con la vida coherente. Hay mucho bueno. Y después nos hará referencia a muchas personas, en capítulos más adelante, que viven a fondo su entrega a Dios y hasta gozan de la oración contemplativa cuando aparentemente no tenían nada, ¿no? Nos va a hablar de una religiosa ancianita que solo podía tener oración vocal y que se le quejaba un poco a ella, probablemente sea una monja de la Encarnación, ¿no? Que ella no podía acceder a la oración mental, que se hablaba de la oración personal. Entonces ya dialogando, termina diciendo, y le tuve envidia de su oración contemplativa. ¿No? Porque ella podía hacer poquitas cosas, pero era una monja que vivía con tanta profundidad, porque la contemplación es un don que Dios da a sus amigos, ¿no? Y para el cual hay que estar muy dispuesto, y esta monja sí lo era, esa ancianita. Nos hará referencia muchas veces en distintas obras a personas que pareciera que no, y hasta las miraríamos mal, y hasta los pondríamos en el fondo del grupo, ¿no? No contaríamos con ellos ni en la parroquia ni nada, y nos pueden sorprender con tener una vida de amistad con Cristo tan honda que son ellos lo verdaderamente los tales, los amigos selectos. Cuidado, porque también un modo de no ser pobres es etiquetar a los demás, y con una etiqueta que no sacamos, y que es nuestra. Muy bien. Pero además de señalar lo bueno, alienta a la esperanza, porque nos motiva a todos a participar de esta lucha. Esto es una lectura integral de la realidad de la Iglesia. Además de los problemas, hay mucho con lo que contar. Esto es motivo de esperanza. Las lecturas parciales, solo tenemos problemas, todo está mal, son personas que están demasiado llevados, polarizados en sus propias ideas y vivencias, ¿no? Ya sea dentro de los reformadores extremos de la Iglesia,
ya sea dentro del protestantismo, en ese momento visto como una herejía, pero hoy tenemos que descubrir, ¿no?, que nos hemos hecho mal mutuamente y que ellos también tienen razón en muchas cosas, y también en los rigoristas, ¿no? O sea, algunos creen que porque tenemos la fe perfectamente dicha, teóricamente, podemos actuar de cualquier manera y no hay herejía, ¿no? Pero como decían ya los padres de la Iglesia, donde la ortodoxia no es seguida por la ortopraxis, un actuar correcto, la violencia no puede ser, no hay ortodoxia, hay heterodoxia. Alguno cree que porque su contenido de fe no es el correcto. Cuidado, que porque vos tengas las ideas correctas, no significa y no obres correctamente, no te anotes en el grupo de los ortodoxos. Sos bastante cuestionable. Así que la lucha está motivada por la esperanza, que hay muchas cosas buenas, ¿no?, pero la lucha empieza hacia adentro. Es cambiar mucho de nuestra vida, todo aquello mundano que se nos ha pegado y que no tenemos conciencia hasta que comenzamos a juntos pensarlo, rezarlo, a no dejarnos polarizar por ideales, hay que tenerlos, pero no dejarnos absorber por ellos, porque hay ideales que son buenos, pero hay otros que no son tan buenos, no por su contenido, sino por cómo han sido, cómo son vistos, puestos en un extremo que no nos permiten mantener los pies en la tierra. Entonces no son buenos, porque solo van a lograr quebrarnos. Y en el camino nos llevamos puesto más de uno. Así que procuremos ser tales que valgan nuestras oraciones, que luchemos contra la deshumanización que reina en nosotros, fruto del pecado de origen, no solamente de los pecados personales. Hay mucha deshumanización, desintegración, que nace del pecado de origen. La condición humana quedó herida por el pecado de origen y eso hace que nuestras potencialidades, quizás San Juan de la Cruz lo explica mejor, ¿no?, nuestras capacidades, posibilidades, nuestras gracias, todo lo que tenemos está como disperso y no está concentrado, enterado, diría San Juan de la Cruz, en esa única cosa que es Dios mismo y del cual hace que nuestra vida, al estar enterada en Él, irradie esa presencia, esa gracia, ese amor con que Dios quiere abrazar a toda la humanidad. Será imitar a Cristo en su forma de vencer al mundo, será la forja de la personalidad del verdadero amigo. Muy bien, nos vamos a quedar aquí. Les anticipo la próxima temática, el próximo encuentro, será el 2 de agosto, si no me equivoco. Los capítulos que vamos a ver va a ser un poquito desordenado. El capítulo 14 y el capítulo 41. Vuelvo a hacer la sugerencia, pero por favor entiéndanlo bien. Sugerencia, no es imposición, no es requisito del curso, que al ritmo de las charlas que hemos tenido puedan juntarse con otros, sin imponerle la obligación a nadie, y compartir las resonancias, leer el texto completo, acá son 3 capítulos, son 15 días, ¿no? Leerlo, y qué resonancias les hace, qué les aporta, qué les ayuda, a qué los interpela, como gracia de este curso que vamos haciendo. Nos despedimos dando gracias a Dios, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre y Hermosura del Carmelo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien.